Hola, buenas tardes. Estamos aquí reunidos como parte del programa BBVA y Museo de Arte Carrillo Gil. El día de hoy vamos a hablar de la exposición Parasitajes, Ruidos Negros, que es el resultado de la sexta emisión de este programa. Nos tocó hablar a Eric Laseca y a mí, Galia Ibenschutz, en torno a la pieza de video de Eric llamada Algún día llegará la noche. Yo aquí estoy a las 5:27 de la tarde del sábado 23 de mayo de 2020. Eric, ¿estás ahí? Hola Galia, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿En dónde estás? ¿En dónde Estoy estás? en Rotterdam, Wow. en una cueva en Rotterdam. Qué sofisticado. Sí, Y tú estás un poco en el futuro, ¿no? En el y futuro próximo que nos espera. aquí De es manera... el 24 de mayo a las 12:28 de la noche. Wow. Sí, Cuidado con los murciélagos. ya es una... Oye, a ver, platicando aquí de tu video, Ujú. ¿por qué, ¿por qué el título? ¿Por qué el título de Algún día llegará la noche? Ok, había algo que me interesaba mucho del título, que era como esta referencia al cuento de Talpa de Rulfo. Entonces, realmente es la historia de un jornalero que va pasando el día, Mm. como ese momento como muy místico de la cotidianidad, ese personaje que todo el tiempo está buscando como atravesar como el paisaje hasta llegar a la noche. Creo que había algo dentro de la película que me interesaba, que era justo transitar el día sin realmente ningún rumbo. Entonces siempre es como esta narrativa lineal de un personaje transitando sin realmente llegar a ningún lado. Es un hombre solo que amanece en una cueva y termina dormido en un coche. Ok. Entonces, no es que sean tres personajes distintos, es un solo personaje que pasa de verdad bueno, pasa de verdad, todo es un video, pues, pero que pasa por todas estas etapas, estos contextos distintos. Sí, o sea, todo es solo un personaje que va cambiando de distintas pieles. En todo el proyecto hice 6 distintas pieles. Entonces, 3 se hicieron en Tejido de Palma, con la familia de Juana Mendoza, en San Pedro Jocotipac, que es en una comunidad en la Mixteca de Oaxaca. Otras 2 pieles se hicieron en silicón en la Ciudad de México, en mi taller en Viaducto. Y este traje en licra que diseñé en conjunto con Marco Suárez en la Ciudad de México. Entonces siempre es como este transitar entre pieles, aunque siempre es un mismo personaje, ¿no? Todas las pieles son traducciones de mi cuerpo, aunque en la película yo nunca las estoy usando. Pero justo también hubo todo un proceso de encontrar a alguien que pudiera habitar esa piel y tuviera eh, las mismas características físicas que yo. Ya, como una especie, como por un lado, algo muy único de tu cuerpo, pero que a la vez se puede hacer como un modelo, ¿no? Un modelo, un estereotipo o
molde, Mm. ¿no? Y todos estos trajes te tomaron bastante tiempo, ¿no? ¿Te interesaba también hablar de este trabajo y de tomar el tiempo tan largo para cada vestuario? Pues fue un año y medio de trabajo. Eh, También fue algo muy interesante porque fue aprender dos distintas técnicas muy distintas, que era entender cómo funciona el tejido de palma, porque no es como que no es un tipo de tejido o un tipo de técnica que se preste para hacer tejido, hacer un cuerpo completo. Y otra característica, y también, por ejemplo, aprender a teñir la palma con tintes naturales. Entonces fueron dos, también a eso se unió, se, perdón, tengo unos problemas con esto. Ah, soltando la piel. Y también a eso tuve que aprender junto con este César Martínez, a aprender a hacer réplicas en silicón y hacer pieles en silicón que pudieran resistir ser usadas. Entonces, en realidad, no solo era pensar en la técnica, los materiales, pero también cómo esa técnica podían ser trajes que se pudieran usar por un cuerpo y que fueran traducciones directas de mi cuerpo. Ya. A mí se me hace súper interesante cómo vas pasando de un vestuario al otro en relación también al fondo, ¿no? Como la cueva, la pared de adobe, la ciudad, cada una tiene una textura distinta. Uh -huh. Y la imagen la trabajas mucho como casi una simbiosis del contexto con el vestuario, el material del contexto con el material del vestuario. Sí. Y se hace una cosa como que el fondo se vuelve figura, la figura se vuelve fondo. Mm. Eh, Sí, o sea, por ejemplo, hay unas escenas que eran muy importantes para mí, que fue, de hecho, de las primeras escenas que pensé cuando empecé a crear el guión, que era estos momentos en donde el personaje está en los, en los palmares. Cómo había, sin que fuera una referencia completamente directa, de hecho creo que es una referencia un tanto críptica, cómo podía haber esa referencia de la palma con el cuerpo, pero también en otro lado, por ejemplo, muchos de los paisajes con el cuerpo de silicón, también los pensé mucho en relación a estos lugares hiperindustriales en la parte de Vallejo, en la Ciudad de México. Había algo que me parecía muy importante de esos contextos, cómo cómo de alguna forma el cuerpo se volvía una traducción del paisaje, o cómo el paisaje se volvió una traducción del cuerpo, que es algo que es un poco complicado. Siento que es eh, sentía que había también algo muy importante de no mostrar el proceso bajo el cual se hicieron los trajes. Me parecía mucho más importante que solo existiera en un nivel de imagen. sí, totalmente. Sí, Totalmente, porque si no se iría mucho la atención al proceso y casi como un documental de los artesanos y del que hace el plástico y ¿no? Se iría como hacia otro lado. sí, Esto sí, le da una especie de simulación o una cosa ficticia y a la vez muy material
que lo hace muy interesante. Creo que hay algo importante, por ejemplo, en el sentido, cuando estaba hablando de la narrativa rulfiana, Ujú. que justo para mí era muy importante que la narrativa de el proceso no se virtiera tanto en relación a un tratar de representar a alguien que no fuera yo, sino más bien pensar en como una especie de autorrepresentación. Realmente el material narrativo que más me interesaba era mucho más abstracto que de pronto lo concreto que es describir el proceso de La Palma, describir el proceso de las montañas de San Pedro Jocotipac, describir los procesos de lo industrializado, generalizado que es el silicón. Había algo mucho más distinto, también porque creo que había un par de límites que son muy complejos, que es por ejemplo, pensar en el opuesto entre La Palma y el silicón, ¿no? Si realmente son opuestos, si realmente es algo mucho más, eh, este, es una relación mucho más compleja. Sí. Pero te interesa, perdón, te interrumpí. No, no, todo bien. ¿Te interesa hacer esta contraposición entre la artesanía y el trabajo más industrial? Que a la mera hora el, el traje de silicón, ahora que lo pienso, pues también fue súper artesanal, ¿no? Sí, de hecho, era algo muy interesante. O sea, pensar en ese sentido como eh, ambos implicaron como la misma cantidad de trabajo manual, Ujú. pero no sé qué tanto realmente creo que en ningún momento me interesó hablar de la artesanía. Creo que hay algo mucho más interesante, que es, por ejemplo, la relación de La Palma con el paisaje, la relación de trabajar en estas residencias cortas con la gente en San Pedro Jocotipac, el tipo de relación que existe entre un material, la luz, la relación, por ejemplo, de los personajes con la tecnología, la relación del, de ver un personaje completamente aislado, pero siempre en movimiento. Siento que había algo mucho más interesante en ese tipo de narrativas que de pronto confinarlo como a eh, confinarlo como a este límite político de la artesanía, ¿no? Y al final de cuentas siento que la gente en San Pedro Jocotipac ya tiene formas de ellos representarse. Entonces no creo que haya algo que yo pueda aportar hacia lo que ellos hacen más que realmente tratar de imaginar otro tipo de narrativas. Creo que ellos ya tienen su propia narrativa. Creo que no tendría por qué yo tratar de crearla para ellos. Sí, claro. Y de hecho no se ve esa intención en el video. Mm. Siempre está esa pregunta, ¿no? Pero creo que es evidente que en tu video es más la relación con la materia, con la luz, con la textura, con lo del tema de la tecnología, ahí sí le veo como algo más, no un mensaje, pero algo sí más como una postura, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poco más de eso? Como la única ventana hacia una posible comunicación con otro ser humano es este pequeño cuadrito que emite la luz, que es el celular. Sí. Por ejemplo, ahora estamos hablando en realidad a una pantalla, ¿no? Y además en diferentes días. Diferentes días.
en horas. contextos completamente distintos, pero de alguna manera creo que había algo muy importante generacionalmente que me interesaba hablar, que, que es justo la relación del cuerpo con la tecnología, ¿no? Cómo el cuerpo pareciera que estamos todos todo el tiempo moldeados como por un, sí, como por un siempre estar, eh, por un, por un dispositivo que ya está integrado a nuestro cuerpo, cómo la tecnología también ya es parte de esa relación entre el paisaje, el cuerpo, la materialidad de nuestros cuerpos, la materialidad del tiempo. Y también algo que me pareció muy importante fue la diferencia generacional. Por ejemplo, cuando fui a San Pedro Cotipac, casi toda la gente de 30 para abajo, todos, todo el tiempo estaban, o bueno, la mayoría del tiempo estaban en el celular. Las generaciones, por ejemplo, de mis padres o mis abuelos, todos trabajaban en el campo. La relación, por ejemplo, de la tecnología con mi familia es un poco similar. Mis abuelos casi todos se dedicaron al campo, mientras que mis tíos y mis padres tuvieron eh, carreras que tenían que ver más con informática, administración, este, donde había como un valor mucho más intelectual de alguna forma. Entonces, es complicado. Sentía que había algo también del presente que irrumpía dentro de pronto lo literal que se puede entender en una cueva, ¿no? Que sería como el primitivo más inmediato que podemos imaginar, ¿no? El inicio de la vida, también un poco el fin de la vida, también como este inicio metafórico de ir al vientre. Y me interesaba mucho justo que este gesto casi como de mal gusto, o de poner un celular adentro de como este símbolo tan sagrado que es la cueva y el origen, y Sí, cómo justo pensar ese tránsito siempre acompañado como del celular, también habla como justo de un siempre sentirse aislados, ¿no? También creo que algo muy importante, pensando en relación al cuerpo y el aislamiento, es justo el momento en el que nos reúne platicar hoy, ¿no? exacto. Una, un confinamiento global que al final pone en evidencia cómo todos estamos sometidos a un, a un producir desde un aislamiento, ¿no? Como todos de alguna u otra forma también en este momento estamos reducidos a este momento de confinamiento, ¿no? Digo, Sí, totalmente. Y reducidos, bueno, como ya casi que pensando no en una tercera dimensión corporal, sino en una pantalla, ¿no? En cómo hacer la imagen para comunicarte con el otro. En- sí, es casi que nuestro cuerpo se vuelve un soporte para detener el celular y poder comunicarte. creo que hay algo importante también como en este momento en donde la mayoría estamos forzados a producir justo como desde el confinamiento, como desde un contexto muy reducido, que es como justo estar dentro de un cuarto. Creo que hay algo muy importante de justo producir como en bajo estas formas bajo estos contextos. Eh, Sí, a mí, de hecho, me puse a pensar ya que vi tu video completo, porque yo estuve en todo tu proceso
de realización de esta pieza. Y yo recuerdo que insistía mucho en que lo llevaras a un performance, ¿no? Que ya todo el mundo hacía videos, que no hicieras video con este material, que el vestuario era increíble, que las escenas eran increíbles. Insistía yo mucho en que hicieras un performance en lugar de un video. Y viendo el video, finalmente me di cuenta que no era necesario el performance, que todo se podía cubrir desde esta Bueno, pero imagen. dentro del video hay partes muy performáticas, ¿no? Ah, no, claro, claro, pero es un performance en video. O sea, no era que no, justo tu postura era no hacerlo vivenciar, o sea, que el público no estuviera ahí en el mismo lugar, ¿no? Mm, Como corporalmente, físicamente hablando. mm, Y eso me hace como muy relevante también a lo que decías de las generaciones o del tipo de trabajo que uno tiene, ¿no? Porque yo desde algo más de trabajo performático en vivo, no en video, o a veces en video, insistía mucho en que lo llevaras para allá. mm. Pero también tiene que ver con la diferencia generacional y ya que estabas usando todo el tiempo el celular, pues se hace totalmente coherente un Mm. formato en video y un formato bidimensional, por mucho que haya texturas, por mucho que haya materialidad, por mucho que haya un cuerpo, eso lo hace como más, o sea, tu discurso se hace aún más radical porque uno no lo puede tocar, uno no puede estar ahí. Entonces, ese aislamiento justo se hace porque uno lo está viendo en una pantalla también. Pero también piensa, hablando justo de la diferencia generacional en cómo pensamos el cuerpo. También. Que, por ejemplo, en un México en los 90 realmente el cuerpo era justo poner el cuerpo sobre el escenario, ¿no? Tomar las calles, ser activo, reclamar espacios. Creo que justo pienso como en el cuerpo, cómo pensamos el cuerpo generacionalmente, al menos en mi generación, y es, por ejemplo, a partir del auto, como de las selfies, fotografías. Entonces, había algo que me interesaba mucho también, que era el cuerpo y la imagen, todos los performances, sí, todas las acciones, las pensé mucho más en relación a una imagen. La narrativa siempre era imagen, más que diálogos o momentos climáticos. Entonces, había algo que me interesaba justo de, por ejemplo, la luz, el cuerpo, las sombras, que es totalmente un lenguaje cinematográfico de fotografía, pero también habla de una forma en la que pensamos la representación del cuerpo. Sí, totalmente. Y también toda esta exaltación de la materialidad Y es desde que un también punto era algo interesante, o sea, cómo podía, justo creo que hay algo que es como esta libertad que te da el lenguaje del video, que es no solamente llevar la materialidad del cuerpo, pero también la materialidad del paisaje, entrar adentro de la cueva, entrar adentro del cuerpo, quitarse la piel, transitar espacios, transitar temporalidades, ¿no? En un solo corte, ¿no? exacto. Y Había poder algo muy difícil que no iba a poder llevar al terreno del performance. También había algo muy difícil que iba a ser justo llevar la sensación de una cueva al, al performance. Antes de hacer el video en el 2016, 2015, hice un performance adentro de una cueva en el volcán Teutli. Ahí fue donde hice
el primer traje de Palma con la familia de Juana. Entonces había algo que me interesaba mucho justo de la cueva que no podía llevar al terreno de el museo. Entonces lo que hice fue literal llevar a un grupo de amigos a que fueran a ver el performance adentro de la cueva. Entonces era forzar al espectador a ir al contexto. Creo que hay algo interesante, por ejemplo, del contexto de una forma mucho más extendida, ¿no? Y también el contexto como un elemento narrativo, ¿no? Es casi un personaje, ¿no? Entonces siempre estaba en esta dicotomía entre como todos estos elementos que solo podía estar agrupados en el video. También había algo muy importante que era, creo que a pesar de que eran contextos muy distintos, por ejemplo, la casa de adobe de la familia de Juana y una casa en la Escandón, casi todo era más o menos respondía como a dos especificaciones muy directas, ¿no? Interior y exterior, ¿no? Cómo ese personaje siempre está pasando como desde un interior a un exterior, a un interior, a un exterior. Y como en este tipo de linealidad, siempre también todo el tiempo está caminando hacia la derecha. Entonces, hay como una especie de hilo narrativo sin nunca llegar a un clímax, ¿no? Sí. Lo que se me hace curioso en eso que dices es que yo cuando veo al personaje desde el principio, cuando lo veo que por primera vez arriba del vestuario de Palma, del que es como una especie de pelos, bueno, como de algo más caótico, y se ve abajo este traje que traes. Es una imagen como súper, un poco perturbante, que eso me gusta, porque no se llega nunca al interior, ¿no? Nunca se ve realmente el interior del cuerpo, como dejar ver como este traje que traes ahora, como el Sí, flor de piel simulado. Y sí, creo que también hay algo de eso en tu video, ¿no? Como esta, no sé, sí, claro, pero pero era, yo lo veo un poco... o sea, es como, o sea, creo que justo si hubiese ese momento en donde se quita la piel y ya hay una persona muy definida debajo, creo que sentía que se volvía demasiado serio. Creo que hay algo de humor en quitar la piel y de pronto sí ver como otra simulación encima, debajo más bien, de esa simulación, ¿no? Eh, Claro, ¿eh? sigue, sigue. Sí, o sea, creo que hay algo que me parece importante. O sea, creo que si no se volvía demasiado como revelar el secreto del mago. No, Creo que claro, yo no estoy diciendo creo que no que es, fuera. que creo que había algo que me interesaba mucho más allá de justo como lo directo que es como revelar el truco, ¿no? No, Creo que hay sí, algo mucho más importante de, de escapar como a esas eh, respuestas como mucho más inmediatas. También había algo que me interesaba mucho, que era ver qué tanto podía llevar a un extremo el punto de partida que fue toda la investigación del proyecto, que fue el símbolo de Xipetotec, y qué significaba, por ejemplo, ver esas imágenes no solo en Xipetotec, que es el dueño de la piel, este símbolo prehispánico que compartieron muchas culturas, pero también cómo habían en Occidente, en Oriente,
estas representaciones de gente sin piel, que se podría ver como algo completamente barbárico, pero, por ejemplo, cuando ves una fotografía de un robot, un cyborg, un androide sin piel y ves todo todo el interior, no hay como esta relación de, de espanto. Y sin embargo, ambas son ese mismo tipo de relación con el interior, ¿no? Exacto. Sí, bueno, yo también lo decía más por el lado quizás metafórico de que no puedes nunca llegar al interior realmente, aunque es como la primera escena que es como que la cámara mete al espectador a la cueva, ¿no? Y ahí es como la única vez que sientes, no la única vez, pero ahí sientes claramente que también puede estar relacionado al inconsciente, ¿no? Mm, Como más psicoanalítico quizás. Y no es que te quiera llevar a que digas que eso quiere decir, pero hay todo el tiempo una sensación así, como de esta imposibilidad de realmente externar tu interior, ¿no? mm, Digo, y que a mí se me hace interesante porque hay algo como una cosa que perturba y que no se hace seria, no se hace como una cosa profunda o densa, pero que sí perturba y que te lleva siempre a esta cosa de la pantalla, como a esta salida mm, del celular, que se me hace mm. interesante. O sea, por ejemplo, pensar en ese momento, había algo que tenía muy claro desde el inicio, que era cómo eh, entrar a la cueva, al menos como narrativamente, como imagen, era entrar como dentro de algo en el momento en el que la cámara está como en la parte más profunda de la cueva, ves este personaje, pero no estás seguro si es una persona o es un arbusto. Había algo como de esa simbiosis completa con el paisaje, con, con la textura, que me parecía muy importante. De pronto siento que hay ese mismo tipo de relación cuando estás en la ciudad, en ese entonces cuando veías muchas personas en la calle, como esa simbiosis completa de el cuerpo humano con el concreto, ¿no? Sí. Eh, Me interesaba mucho eso, qué tanto podía llevar eso a volverse algo pictórico, ¿no? Confundirse completamente con el paisaje, entrar adentro, ¿no? Justo creo que es ese tipo de relación, ¿no? Entrar adentro, el interior, las vísceras, como también algo abstracto. Creo que es algo que siento solo se puede resolver a través de las imágenes. Que se vuelve muy pictórico, como dices. Sí, Sí, que sí. Sí, que un cineasta lo habría hecho distinto, ¿no? Yo creo. Es como si una propuesta de arte, artes plásticas. Muy. sí, sí. Sí, de hecho, había un momento en el que pensaba, ok, quizá la mejor manera de resolverlo sea a través de ciertas fotografías muy específicas, como de algunos momentos. eh, pero también hay algo del tiempo y el movimiento que me interesan demasiado. Creo que no hay una forma en la que, por ejemplo, hay momentos en donde los cuerpos están completamente estáticos y pareciera que no hay nadie adentro de esas pieles y Ujú. en algún momento se mueven, ¿no? Entonces creo que es muy difícil poder llevar eso a una imagen fija.
Y por otro lado había como muchos momentos muy estáticos, ¿no? Ciertos detalles, ciertos, ciertos paisajes muy icónicos que siento son muy fotográficos dentro del video. Totalmente. Y el ritmo es muy peculiar. El ritmo tiene mucho sentido con la narrativa de Pedro Páramo. Cuando uno lee a Pedro Páramo como esta cosa constante, Sí, silenciosa, de sí, paisaje, de traslado. mm, que es justo eso. Creo que es, de alguna manera, aunque odio las categorías, creo que hay algo del realismo mágico Mm, que está dentro del tipo de narrativa que me gustaría eh, crear. Creo que hay algo del realismo mágico justo como en esta simulación, ¿no? Por ejemplo, que justo habla de un, de un presente. Creo que también hay como cierta idea, cierta convención de pensar como la realidad, el presente, el centro, las montañas, la vida en el campo, como una especie como de nostalgia, ¿no? Como el México profundo, ¿no? Siento que hay algo mucho del presente que es muy difícil de ver, porque creo que hay como una inercia como a tratar de encasillar como todo dentro de la nostalgia, como el México nostálgico, pero siento que hay algo de justo del campo que habla mucho del presente, ¿no? Y siento que también hay algo mucho de la ciudad que habla del campo, ¿no? sí. Y también hay como una, no propuesta, bueno, hay como, tratas el tiempo y el presente, el personaje trata el tiempo y el presente como sin una necesidad de llenarlo, ¿no? Como sin una necesidad de producir o de justificar que está pasando Mm, el tiempo y está en la ociosidad. Y creo que sí lo haces muy evidente, por ejemplo, en esta escena que está pasando la Coca-Cola de un vaso al otro, sientes que lleva todo el día haciendo eso, ¿no? O que está viendo, no sé qué está viendo en el celular, como, como no es descaro, porque es que no se siente un estado de ánimo, pero es este personaje plano que está en el presente. Eso se claro. hace. Pero justo creo que había algo de eso que me interesaba mucho en los momentos en los que siempre regresaba de mi taller a mi casa a las 11 de la noche, que era siempre ver el mismo tipo de cuerpos, como personas transitando la ciudad por completo y aún así estando completamente ausentes, ¿no? Solamente observando la pantalla de sus celulares, ¿no? Había algo como de cierto ausencia física en los cuerpos al transitar, que me parecía eh, muy complejo. También Mm, sentía como tiene como una cierta correspondencia con el transitar entre, entre montaña y montaña en el campo, como estar siempre en completa soledad dentro de dentro de un paisaje tan vasto. Entonces, creo que hay algo como de ese ocio, ausencia, estar, no estar, cuerpos, pieles vacías, pero a la vez siempre hay alguien adentro que me interesaba mucho. y en un loop constante, ¿no? Sí,
Sí, que de hecho, justo creo que, por ejemplo, la narrativa, más que tener una correspondencia directa con el mundo del cine, creo que desde muy al principio lo pensé como un video que tenía que ver con una narrativa más con el mundo del video, que es como lo que te permite, por ejemplo, al mostrarlo en un museo, ¿no? Cuando termina, realmente inicia, ¿no? Entonces, nunca tiene un inicio o un final, siempre puedes llegar como a la mitad y no es que realmente lo agarraste desde el inicio. Eh, También me interesaba mucho que la última, en el video físico, la última escena en realidad es la primera escena, que es este personaje dormido en un coche y este personaje dormido adentro de una cueva. Cuando tú fuiste a mi taller, hay algo muy interesante, por ejemplo, de cuando viste la distribución de la narrativa en el guión, que era Sí, como esta especie de espejo, ¿no? Siempre había como una correspondencia en cuanto a tiempo, imagen y narrativa, ¿no? Como cuando alguien entra y sale, cuando alguien transita, cuando alguien se queda dormido. sí, como un poco serpientes y escaleras, ¿no? Como que una cosa te llevaba a la otra y te regresaba. Lo curioso es que el guión dibujado se sentía mucho más cargado y complejo y no se veía esta cosa de paisaje que es tan presente en el video, ¿no? Esta Mm, cosa pictórica, mm. más que de dibujo es más pictórica. Sí, bueno, creo que había algo importante del guión que era pensar en imágenes. Entonces, realmente era un guión que hice no pensando en palabras o en momentos, digamos, como mucho más estructurales, como un guión de cine, que sería, por ejemplo, el inicio, clímax y conclusión, ¿no? Me, gus- Me gustaba más pensar cómo las acciones podían ser más imágenes que líneas de texto y cómo los personajes se podían pensar más desde una narrativa visual que al momento de dibujar es como justo tener una hoja en blanco y empezar desde cero, ¿no? Que es como Pero, el mismo ejercicio de escribir, ¿no? y sigues pensando, ¿no? Sigues desarrollando la idea, no es que ya la Sí, tengas clara y por eso dibujaste. exacto. Y justo es una forma de escribir sin definir, ¿no? Sin definir qué es lo que está pasando, ¿no? Qué es lo que ese personaje está sintiendo, ¿no? Sí, pero de todas formas creo que el resultado final fue más pictórico que dibujo, que dibujístico, como que no sé cómo Sí, explicarlo. sí, también algo que fue muy interesante fue que no solo fui cada vez que iba a San Pedro Jocotipac, había dos tipos de viajes que hice. Uno que era para producir los trajes de palma y otro que era para fotografiar el paisaje, investigar qué lugares podían ser interesantes. Entonces, había algo que también estaba en esos guiones, que era la fotografía. Eh, Creo que sí, al final la presencia fotográfica es muy importante, ¿no? Y por eso también era muy importante este juego con las sombras. Entonces, por ejemplo, hice también varios viajes para imaginar cómo podían ser estas sombras. Eh, pero al final, por ejemplo, ese tipo de acciones solo podían realmente ocurrir ya teniendo todo ensamblado ahí, ¿no? En el Claro. escenario, ¿no?
no podía ocurrir dentro de los dibujos, ¿no? Entonces, es, sí, es complejo. Sentía que el dibujo nada más era como una forma de escribir sin palabras, más que de imaginar el resultado final, ¿no? Sí, también recuerdo que en tus dibujos había más énfasis en la acción del personaje. Ujú, sí, Casi que en el video final no es importante, ¿no? O sea, es importante el contexto en donde está, pero sí, casi no hay actividad, no hay acción. no, es bastante plano. Creo que era también muy estructural. Yo creo que Ujú, también me ayudó a organizar el diseño de producción. Si ujú. quiero hacer este tipo de escenas, ¿cómo es que tengo que organizar todo, todo el equipo de trabajo? ¿Cómo es que tengo que pensar también en cómo tienen que reaccionar los trajes? Por ejemplo, como ciertos movimientos que tenían que ocurrir, todo eso. Creo que no habría sido posible si no hubiese tenido ese guión en dibujo. Eh, Y que tampoco hubiera sido posible si no hubieras tenido ese proceso de hacer el guión, ¿no? Como que sí. seguías. Y también creo que algo que es muy importante es que realmente yo me considero, o bueno, al menos como empiezo casi todos mis proyectos, en realidad tiene que ver más con el dibujo. Realmente como empecé a imaginar los trajes fue a través del dibujo, aunque justo hay este tipo de relación tanto con la palma, con el silicón, realmente el material era el que mandaba cómo tenían que ser los trajes, con qué tipo de formas se podían hacer. Todo empezó desde el dibujo y creo que justo lo que más hago tiene que ver con el dibujo. Entonces hay como una relación muy orgánica con tratar de explicar momentos a través de líneas. Ujú. Sí, creo que fue un proceso súper cargado, súper complejo, ¿no? 2 años te recuerdo tu carpeta esta de archivo de imágenes de diferentes cuerpos, diferentes imágenes de cuerpos desollados, cuerpos de plástico, prótesis, cuerpos de esculturas prehispánicas. Sí, Es interesante cómo lo llegaste a sintetizar tanto. sí. Fue un proceso bastante barroco que terminó en Sí, algo muy específico, ¿no? Que creo que eso sí. es algo interesante, por ejemplo, de pensar en narrativas, ¿no? Creo que fue un proceso más de eliminación que de tratar de englobar todo. Y eso me da muchísimo gusto. Como que llegaste a lo que realmente te era importante y que Sí, además, que si no hubieras hecho todo lo anterior, no hubieras llegado a algo tan simple, ¿no? mm, sí, sí, sí. Creo que al final no era tanto como tratar de explicar los guiones o tratar de englobar todas las ideas, pero justo como de 30 imágenes hay algo que me interesa. Y aún así, ya estando en el set, era importante dejar ese espacio a improvisar, ¿no? Por ejemplo, cuando describías esta escena en donde hay este personaje que está pasando agua de un vaso al otro, realmente nunca estuvo planeado. Ah, Entonces fue todo un día largo en el que estuvimos grabando y empezamos a grabar esa escena a las 11 de la noche. Entonces, había un momento en el que le dije a Sergio, que era el actor, como de, bueno, haz algo que no te lleve a ningún lado.
Y también había algo justo también muy ritual de perder el tiempo, ¿no? Que creo que es algo muy interesante en relación al celular. Todo el tiempo es como este ritual en el que nunca vamos a ningún lado, ¿no? Sí. Y el ritual del cigarro también, ¿no? De fumar como plácidamente dejar que pase el tiempo. Creo que ahí es como en el único momento donde se ve un poco más de placer. Pero, por ejemplo, ahí, esas también fueron escenas improvisadas, ¿no? Realmente eran momentos en los que Sergio estaba tomando un descanso, Mm. que me parecía que hablaban también como mucho de este no revelar como entre revelar el secreto, no revelarlo del todo. También es en los ¿Ah? momentos, perdón, también es en los únicos momentos, si no recuerdo mal, que es cuando está con la capa, una capa de vestuario abajo, Mm. o hay otros momentos también así, más pensados, que no fueran el descanso del actor. No. Hay un par de escenas en donde Sí, cuando él va está caminando. caminando con el celular. Ya Eh, me encanta esa imagen. sí, creo que había también algo muy importante narrativamente de como esas cosas muy directas, ¿no? Creo que, por ejemplo, fumar casi para todos es un momento de tomar un aire, ¿no? Como que siento que son tipos de acciones que hablan de como de un presente muy inmediato, ¿no? Que quizá en 50, 60 años sea muy distinto, pero siento que, por ejemplo, estar tirado en el colchón, viendo el celular, era también como un momento de descanso muy inmediato, ¿no? Entonces, me interesaba mucho eso, como en cuestión narrativa. Y, ay, perdón, es mi perro. Está ladrando mucho. Me pregunto cómo será ahora, después, ya cuando nos dejen salir del encierro, cómo será tu video. Este, Curiosidad, porque es como, o sea, la imagen de la cueva o la imagen del cuarto, de tu propio estudio con el tráfico afuera, esta cosa de aislamiento, que bueno, ahora antes la veía uno como, o sea, está ese personaje aislado, que sí es metafórico, pero quizás no se sentía tan directamente, ¿no? claro, creo que hay algo muy interesante como en este momento de confinamiento, que es que hay casi como dos tipos de personas, ¿no? Los que se están volviendo completamente locos y los que les cae perfecto estar, tener que estar confinados dentro de su casa, ¿no? Porque realmente es como una forma que ya tenían como completamente adaptada, ¿no? Creo que hay algo de eso que me interesaba explorar en esa narrativa que hice, que era un confinamiento en relación a la tecnología, pero también en relación a una generación, una relación del cuerpo, como de estar completamente ausente, pero a la vez estando presente, eh, que quizá sea la nueva normalidad. Quizá esa es la nueva normalidad de la que todos hablan. Y este estado de estar aislado, encerrado, pero con toda la información
todo el mundo, ¿no? O sea, enterado de todo lo que está pasando. Claro. Pero todo es un simulacro, ¿no? Claro, claro. Todo se vuelve muy abstracto, no te influye. Exacto. ¡Wow! ¿Algo más que quieras decir? Es, creo que algo muy importante fue el taller que tomamos contigo al principio del programa, como esa relación de el cuerpo como una narrativa y el cuerpo como una extensión de la imagen, para mí fue fundamental. Entonces, eh, Qué gracias bueno, por este taller. me encantó. Me encantó, fue un buen momento, creo. Sí, Claro, ahí también se trabaja un poco el cuerpo como material, ¿no? Como textura, como sí, dibujo como medio de producción también, también. no como fin, ¿no? Sino realmente el cuerpo produce imágenes, ¿no? Creo que hay Y algo muy importante. como cuando dijiste que tu proceso de hacer el guión, un Mm, poco el taller era eso también, ¿no? O sea, con el proceso de hacer el guión estabas pensando sí, seguías pensando. que puedes Y, pensar estructuras, pero siempre es más importante dejar espacio para la improvisación, para algo que solamente se puede resolver cuando el cuerpo está ahí. Como ese tipo de guiones abiertos, creo que fue muy importante para mí. mm, y como una especie de improvisación escénica, pero resguardada, que se Mm, hace interesante. exacto. Qué bueno, me da gusto. A mí también. Eh, Pues, ¿será que terminamos esta plática? bueno, Galia, un gusto hablar contigo. Yo Nos volveremos a encontrar en un futuro placer. utópico, Sí, espero regreses algún día del futuro próximo. regresar al pasado. Back to Future. Gracias. Hola, chao. Chao.